Hola, ¿qué tal? El día de hoy estaremos trabajando con las funciones básicas del arte. Como recordarás, en clases pasadas estuvimos trabajando con un recorrido histórico a través del arte, desde el origen etimológico de la palabra arte, del latín ars, que tiene que ver con costumbres, tradiciones, y el griego tecné y técnica, así como su relación con las musas que tanto mencionaron los poetas y el origen de la palabra canon a través de la escultura del Diodoro. Asimismo, el concepto de armonía de Pitágoras y además el concepto de belleza a través de los tres filósofos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Después llegamos al concepto de estética. Vimos cómo la estética, en un principio, solamente se remitía a la apreciación de lo bello. Posterior a ello, en Inglaterra, durante el siglo XVIII, surge como una rama de la filosofía que tiene que ver con el gusto y los juicios de valor sobre la belleza. Vimos cómo esto dio origen a la crítica del arte y a cómo se interpreta después el juicio profesional. Bueno, la clase pasada estuvimos trabajando con la importancia del arte dentro de la cultura. Vimos cómo se define el término polisémico cultura, así como el origen de la civilización y la importancia de la memoria colectiva y de la diversidad. Todo esto, si aún te quedan dudas, puedes una vez más remitirte a las clases, las cuales se encuentran grabadas en el canal de YouTube, y a las explicaciones de tu maestro, así como las actividades que se han ido realizando a lo largo de estas semanas. Hoy arrancaremos con el tema final de esta etapa, el cual es las funciones básicas del arte. ¿Alguna vez te has cuestionado para qué sirve el arte? Yo sí. Realmente, a veces queda la duda de para qué sirve el arte. ¿Por qué? Porque el arte, al ser parte de la cultura que se produce en una sociedad, sí cumple diferentes funciones dentro de esta y de acuerdo a lo que cada artista le haya asignado o el grupo en el poder que produjo el arte, al momento y al contexto histórico. En un primer nivel, una obra de arte en sí misma no tiene un propósito útil más que el de ser arte. Por ejemplo, una escultura no tiene una función útil específica. Tú puedes comer, dormir, vivir sin una escultura en tu casa. No sucede como con un sillón, que se produce para que sirva de asiento cómodo, o con una cama que lo utilizas para dormir, o un vaso que sirve para tomar bebidas. No obstante, cuando se analiza la relación creador, obra y observador, más el contexto social, el arte tiene la cualidad de cumplir diferentes funciones que impactan tanto en el observador como en el contexto histórico-social. En el análisis de estas funciones, los expertos en teoría del arte identificaron 5 de ellas que se repiten constantemente en las obras, las cuales clasificaron como básicas. Y estas funciones básicas del arte son las siguientes: la función simbólica, la función comunicativa, la función estética, la función social y la función cultural. En el arte, estas funciones no se excluyen mutuamente. Esto quiere decir que si un objeto de arte posee la función simbólica, no es exclusiva. Puede también poseer la función comunicativa, la estética u otras más. Pero veamos en qué consiste cada una de ellas. La función simbólica. Esta es una de las funciones más relevantes, pues aparece en la mayoría de las obras de arte. La función simbólica indica que el arte tiene la cualidad de expresarse por medio de símbolos o en un lenguaje simbólico. Por ejemplo, la representación simbólica del Espíritu Santo en un vitral de la Catedral de San Babón en Gante, Bélgica. Si tú eres una persona
que comparte algún credo religioso, sabrás que no existe una imagen, que no existe una foto o imagen del Espíritu Santo. No obstante, se le identifica con ¿qué? Claro, acertaste, con una paloma. Ese es el símbolo. El símbolo, actualmente, los símbolos son cualquier tipo de objeto o elemento gráfico, auditivo, oral, gestual o figurado, que por comparación, asociación o semejanza representa una idea sensible, espiritual o imaginaria, o simplemente otra realidad, y que resulta de un proceso de asimilación y síntesis de una idea en una determinada cultura. La palabra símbolo viene del latín symbolum y del griego simbolón, signo, contraseña. Primitivamente, el símbolo era un objeto partido en dos, por ejemplo, de cerámica, madera o metal, del que dos personas conservaban cada una mitad. Cuando estas dos partes se unían, servían para reconocer a los portadores su compromiso o su deuda. Los símbolos eran aún entre los griegos de la antigüedad signos de reconocimiento que permitían a los padres encontrar a sus hijos abandonados o extraviados. En un sentido etimológico, un símbolo es aquello que se lanza para unir. Ahora, los símbolos tienen por función transmitir de manera sintética significados complejos o abstractos. Por ejemplo, sentimientos. ¿Cómo transmites un sentimiento? ¿Cómo representarías el amor? Valores religiosos, valores sociales, valores numéricos, culturas, nacionalidades, ideologías, peligro, antivalores, entre otros. Si observas en tu libro en la página 26, vemos cómo la cruz es un elemento religioso que hace referencia a Jesucristo. Las máscaras, una que ríe y otra que llora, estamos hablando del teatro. La hoz, el martillo rojo, del comunismo. Un corazón rojo, el amor. El símbolo de amor y paz. Y si hablamos de un símbolo nacional, el más reconocido es el águila sobre el nopal, el cual es nuestro escudo. Ahora, los grupos sociales suelen tener símbolos que los representan. Existen símbolos referentes a diversas asociaciones culturales, artísticas, religiosas, entre otras. Como viste, los símbolos pueden componerse de información realista, extraída del entorno, fácil de reconocer, o también por formas y elementos visuales básicos que no guardan similitud con los objetos del entorno visual. No poseen ningún significado, excepto el que se les asigna. Los temas o ideas imaginarios, que son el gráfico o la figura del símbolo, pueden ser universales, intemporales o estar arraigados en las estructuras de la imaginación humana. Pero su sentido y significado también suele ser muy distinto de una época a otra. Según el gusto, conocimiento o inclinación de cada persona, se seguirá tal línea de interpretación del símbolo o se imaginará otra. Por ejemplo, la pintura de una paloma en el arte religioso suele ser la representación del Espíritu Santo, pero en el siglo XX también es la paz mundial. Cuanto más arcaico y profundo es el símbolo, más llega a ser un colectivo universal. Cabe mencionar que el símbolo no es exclusivo del arte, ya que la publicidad, la política y los científicos también lo usan para dar mensajes. Para ello, Jean Chevalier, en su diccionario de los símbolos, sí, hay un diccionario de símbolos, menciona que todas las ciencias, incluido el arte y las técnicas que de ella proceden, encuentran símbolos en su camino. Podemos resumir que
La función simbólica del arte consiste en crear símbolos para difundir ideas y conceptos con mayor abstracción. A través de la obra de arte, el artista da forma sensible a ideas abstractas que de otro modo no podrían ser comunicadas. La obra de arte contiene símbolos que evocan o sugieren ciertas ideas, significaciones o creencias, y también ella en sí misma podría convertirse en símbolo. Las disciplinas que estudian de diversas maneras los símbolos son la simbología, que estudia los símbolos y los sistemas de los símbolos. La iconografía, que estudia los símbolos y los sistemas de símbolos. La iconografía, que estudia las imágenes artísticas y su simbología. La iconología, que es la rama de la simbología que estudia las denominaciones visuales del arte, como las virtudes, vicios, entre otras. Recuerda que cada grupo, cada época tiene sus símbolos. Vibrar con esos símbolos es participar con ese grupo y en esa época. Si tú logras interpretarlos, perteneces a ese grupo. Una época muerta, una época sin símbolos, es una sociedad desnudada de símbolos. Una civilización que ya no tiene símbolos muere y solo pertenece a la historia. De hecho, para Chevalier, el acuerdo sobre el símbolo es un paso inmenso en la vía de la socialización. Universal, el símbolo tiene la capacidad de introducirse al mismo tiempo en el corazón de lo individual y de lo social. Quien penetra en el sentido de los símbolos de una persona o de un pueblo, conoce por el fondo a esa persona y a ese pueblo. Función comunicativa. La función comunicativa del arte es la más importante. De hecho, sin comunicación no hay arte. ¿Por qué? Porque una de las características propias de la expresión artística es transmitir ideas, sentimientos y mensajes de forma sensible. El arte, en cuanto a medio de expresión, requiere de la apreciación artística para transmitir su contenido y establecer una conexión entre el emisor, que es el artista, es quien crea el código a transmitir, el mensaje, que es el pensamiento y emociones, el cual va inserto en la producción artística, y el receptor, que es quien contempla, quien recibe el efecto de la obra de arte, por medio del conjunto de elementos que intervienen en el proceso comunicativo. Para ello, puedes observar el esquema que aparece en la página 28, donde claramente viene manifiesto cómo el emisor, el artista, usa como canal la obra artística, que puede ser desde un libro, una pintura, una escultura, entre otras, a través de un código, que es un lenguaje verbal o no verbal, que es una técnica, a través de un mensaje, que son los pensamientos y sentimientos, con su contexto, que es la época, la social, lo político, lo económico, las corrientes, entre otras, para tener un receptor, que es la persona que aprecia la obra. Hasta aquí es todo. Por el día de hoy hemos terminado. La siguiente clase estaremos trabajando con la función estética, social y cultural de la obra. Te sugerimos que hagas un breve resumen de las dos funciones abordadas el día de hoy. Asimismo, si aún te quedan dudas, te puedes remitir a tu libro y a ver una vez más este video. Por tu atención, gracias.